Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirino. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Tienen baterías que no funcionan, ya le deben quedar como 10 minutos. No tenemos nevera, no tenemos, los aparatos se me quemaron. Eso es una falta de mantenimiento total y absoluta. Aquí no hay nada, no hay servicio, no hay nada. Este país se fue a la bancarrota. Este gobierno no sirve para nada, definitivamente. ¿Cómo están los pacientes? ¿Cómo están los pacientes? Se han muerto muchos pacientes de anoche. Un nuevo apagón afectó por lo menos 21 de los 23 estados de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro suspendió las actividades laborales, también las clases, mientras intenta restablecer el servicio de energía eléctrica. El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, denunció nuevamente un presunto ataque al sistema de suministro eléctrico. Hubo emergencia en los hospitales y colapso en las calles por los problemas de transporte y comunicaciones. Este es un informe de Luis Laya en Caracas. Hola, buenas tardes. Un nuevo apagón dejó por más de 24 horas a los ciudadanos en Venezuela sin electricidad, sin comunicaciones, sin servicios públicos y tampoco sin pagos electrónicos. Esto ha generado un caos en las calles. Pero de verdad que esto uno no lo tolera. Es demasiado deprimente, demasiado humillante, demasiado. Así se sienten los ciudadanos en Venezuela. En menos de un mes, 3 veces ha quedado el país totalmente a oscuras. Un nuevo apagón que se extendió por más de 24 horas ha vuelto a generar el caos en las calles. Viviendo no, sobreviviendo. Porque aparte de eso, tú sabes que se va el agua. Se va la luz, se va el agua. Entonces salí temprano para poder abastecer la gasolina del carro, pues. Y bueno, que tengo que hacer muchas diligencias y no he podido hacerlo. En la mañana, a las 10 para las 5 de la mañana, llegó en parte, la electricidad duró como 10, 15 minutos y se volvió a ir hasta ahora, hasta las 11, 10 y 40, más 10 y 20. ¿no? Esta situación ha afectado a los pacientes de los hospitales de Caracas. El hermano de la señora María Magdalena Pérez tuvo que ir de emergencia al clínico universitario y por la falla no lo quisieron ingresar. Mi hermano lo traje ahí, no me lo querían atender porque no hay insumo, no hay nada. ¿Entiendes? ¿Qué te puedo decir? Venezuela no es para que estuviera como estamos. Rechaza que las condiciones del país estén de esta manera, con tantas riquezas. Este reclamo se hace común en las calles. Que no haya un medicamento, no haya nada. Aquí los médicos trabajan con las uñas, hijo, con las uñas. ¿Ah? Como yo le digo al hermano mío, aquí no hay nada, nada. Esto lo que da es pena, un país petrolero y que estemos en estas penurias. Lo que dan es pena. Este gobierno no sirve, no funciona. Que se vaya ese loco. La situación con el transporte público ha estado complicada. El metro de Caracas, el principal mecanismo de movilización, está apagado. Muchos de los autobuseros en Caracas no han salido a trabajar o han tenido que hacer largas colas para surtir combustible. Hasta 2 horas pueden pasar las personas en estas larguísimas filas. La señora Carmen Escalona tiene a su hija hospitalizada y para llegar a visitarla le costó trasladarse. Tuvo que pedir la cola. Nos ha costado una y parte de la otra. ¿Cómo viste las calles? ¿Muy solas? Sí, está sola. Todo se siente opaco. Sí, muy tenso, pues. Las cosas cerradas, los locales, el transporte. Las cosas no se ven bien, pues. Ni los comercios ni los organismos públicos han abierto sus puertas. Solo aquellos que tienen planta eléctrica funcionan y en muchos casos sin puntos de venta u opciones de pago electrónico. El efectivo escasea en Venezuela y las divisas vuelven a ser la solución. Cerrado, sí, no están prestando servicio. ¿Has podido comprar algo hoy? ¿Has podido hacer alguna diligencia hoy? No. La mayoría están cerrados.
todo cerrado, caos para echar gasolina, esta es una de las pocas que se consigue. Y nada. ¿Se complica mucho la situación cuando se va la luz? Sin luz, no llega agua. Espera que llegue la luz para poder buscar agua. A pesar de haber comenzado a restablecerse el servicio eléctrico en muchos de los estados del país y también en buena parte de las zonas de Caracas, los servicios públicos continúan sin funcionar en óptimas condiciones. Los ciudadanos continúan en las calles intentando resolver algunas situaciones como conseguir agua mineral, echar gasolina en sus vehículos y también poder conseguir señal telefónica, pues también se cayó durante este nuevo apagón. Es el tercero que ocurre en el mes de marzo. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Las excusas del régimen para justificar los apagones han sido diversas a lo largo del tiempo. Conforme ocurre una nueva falla, es distinto el guión. Los animales han sido los personajes más mencionados. Iguanas y ratas han protagonizado la suerte de esta tragicomedia del madurismo a la hora de culpar a otros por la desidia. Pero un antagonista constante ha sido la derecha, dirigida por los Estados Unidos. Este es un pequeño compendio de algunas de las declaraciones de funcionarios del régimen en sus muy frecuentes salidas para sustentar su reiterativa tesis del golpe o guerra eléctrica. Cuando hay ataques de este sentido que hace la oposición contra el país, la derecha extremista, sin lugar a dudas, ellos son los autores intelectuales y materiales de este ataque y han utilizado tecnología de alto nivel que solo tiene el gobierno de Estados Unidos en el mundo. Quiero que sepan que he nombrado una comisión presidencial de investigación especial del ciberataque y he pedido la incorporación de especialistas internacionales. Voy a pedir el apoyo de la ONU. Una nueva agresión al pueblo de Venezuela. Una nueva agresión específicamente al sistema eléctrico nacional. Nos ha ordenado con mucha precisión y firmeza que, bueno, ya el asunto del sistema eléctrico nacional tiene que abordarse con mayor fuerza, desde todo punto de vista. El pueblo chavista se fortalece con cada ataque, con cada amenaza que haga el imperialismo. Nuevamente nuestro sistema eléctrico nacional sufrió ataques por parte de la derecha fascista, inspirados y ordenados por sus amos imperiales. Ya el presidente Nicolás Maduro había advertido al país de esta situación y de estos ataques. Hemos recibido el día de hoy un nuevo ataque a el centro de transmisión, de carga y transmisión de nuestro sistema eléctrico nacional. Específicamente fue atacado para sacar de funcionamiento las máquinas de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, localizada en el Guri, en Guayana, en el estado Bolívar. Y así podríamos seguir la tarde completa, seguramente escuchando los señalamientos de quién tiene la culpa de todo esto. En reiteradas oportunidades hemos hablado con ingenieros que nos explican por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Por falta de mantenimiento, por desidia a lo largo de los años, y como no se tiene una explicación o no se asume la explicación correspondiente, es preferible decir que fueron iguanas, rabipelaos, ataques cibernéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy quiero hablar de un aspecto diferente. El efecto psicológico, la desesperanza, la depresión, estados emocionales que va dejando esta situación de caos, porque no podemos calificarla de otra manera. Quiero saludar a esta hora a Abel Saraiva. Él es psicólogo, psicoanalista, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de SECODAP. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la oportunidad, aprovechando estos minutos de luz que tenemos para poder hacerlo. Ha sido complicada la comunicación hoy con Venezuela. ¿Cómo no sucumbir, doctor, digamos, en una circunstancia tan complicada como la que atraviesan los venezolanos? ¿Cómo no caer en el pozo de la desesperanza, por ejemplo? Sí, yo creo que la clave aquí es mirar hacia los lados. La emergencia que ya vivimos recién con los primeros días del apagón y ahora reeditándose, nos muestra como tres caminos
de cómo enfrentar esto. El primero de ellos es tiene que ver con las personas que se han quedado encerradas en sus casas, por temor a salir, a no tener que ofrecer, a no tener nada y que no les vayan a pedir nada, y estas personas se quedan paralizadas contemplando, bueno, pues la desgracia que estamos viviendo. Estas personas son las que peor van llevando la carga. Luego tenemos un segundo grupo de personas que son aquellas que en medio de la emergencia pues se dedican a aprovecharse del otro en función de los recursos que tiene y cobrándole sobreprecios, realizando pues actividades que no son las más solidarias. Y luego el tercer grupo, y con este quiero dar respuesta a tu pregunta, aquellas personas que sin necesariamente tener un conjunto muy grande de recursos, sino teniendo pues lo que está a la mano, son capaces de ofrecer a los demás. A lo mejor no tienes gas, a lo mejor no tienes comida, pero tienes la disposición de vincularse con los otros. Quien ha mirado a los lados y ha salido y ha fortalecido sus redes con sus vecinos, con la familia, ese es el grupo de gente que queda fortalecida. Un poco lo que quiero decir con esto, básicamente, es que quienes en este momento tienen respuestas desde la solidaridad y miran a los otros desde la posibilidad y no desde la dificultad, son aquellas personas que logran fortalecerse y encontrar esperanza en la solidaridad y en la humanidad de las personas. Ahora, doctor, también es entendible quienes se sienten abatidos, es decir, salir de una dificultad, entrar en otra, creer que se ha superado una etapa para luego de porrazo caer en una circunstancia similar, es decir, es como un círculo vicioso. Sin duda, sin duda. Aquí hay un punto que es muy importante, qué bueno que lo tocas. Es normal que cualquier persona se vea sobrepasada. De hecho, la definición misma de salud mental implica que la persona con sus recursos se maneje frente a las tensiones normales de la vida. Esto no es un escenario de normalidad, esto es un escenario anormal que definitivamente pone en jaque lo que las personas tienen como recursos emocionales. Ahora, tú decías algo más, la expectativa. Es decir, acá tenemos que enfrentarnos no solo al reto de haber sobrevivido a estos momentos difíciles, sino que tenemos un reto adicional, y es cuando vuelve la energía eléctrica, pareciera que ya el problema está resuelto, y todo apunta dentro de nuestra dinámica a que el problema está lejos de resolverse y que probablemente la luz se va a volver a ir, y en la medida en que se vuelve a ir la luz, en esa medida nos enfrentamos a algo peor, y es la frustración, porque a lo mejor yo he resistido, pero cuando creo que resolví el problema bajo la guardia, y cuando vuelve la frustración, entonces ya yo me veo desbordado. Y tenemos que prepararnos y preparar a nuestros hijos y prepararnos para saber que este es un problema que está comenzando y se está agravando, pero que no ha encontrado una solución. Entonces hay que estar preparados para decir, bueno, mientras tengo la luz aprovecho de hacer lo que puedo hacer, sabiendo que puede volver a irse, y si se va, reconocer que me siento molesto, que me siento frustrado, pero entender que es parte de lo que está previsto, no creer que ya el problema se solucionó y entonces vuelvo a quedar desvalido frente al escenario de contingencia. Ahora, doctor, es como prepararse para vivir en guerra, en contingencia, es decir, ¿cómo prepararnos cotidianamente? Son muchos años, y en lugar, o a ratos, en lugar de ver la luz al final del túnel, hay gente que siente que lo que hay es más oscuridad. Sí, definitivamente hay un tema clave, y es que resistir no es resignarse. En medio de esto pudiéramos llegar a adaptarnos y a normalizar una situación que a todas luces es anormal. ¿Qué tenemos que hacer? Efectivamente, comenzar por lo más primordial, que es resguardarnos y poder garantizar el mínimo de elementos para poder sobrevivir. Ahora, pero sobrevivir recordando que no es la manera en que vivíamos y que no es la manera en que nos merecemos vivir. Entonces, definitivamente nos toca resolverlo inmediato, pero no podemos perder de vista lo trascendente, porque creo que tú adviertes de algo que es muy difícil, y decir, bueno, en medio de cómo nos preparamos para la contingencia, corremos el gran riesgo de adaptarnos a vivir de una manera que no es la adecuada. Y yo uso para esto la metáfora de la jirafa. La jirafa está tan adaptada al contexto de África para comer de los árboles donde más nadie come, que si por alguna razón estos árboles desaparecen, ya la jirafa no se puede mantener comiendo el pasto, no puede volver a la normalidad. Entonces, bueno, nosotros tenemos un gran reto
Y es cómo sobrevivir, cómo resistir sin resignarnos y sin adaptarnos a una dinámica que lo que hace es efectivamente dañar nuestra rutina, dañar nuestro estado de ánimo, dañar nuestras relaciones. ¿Qué decir, por ejemplo, o qué le decimos a alguien que nos está viendo en este momento y que siente que no importa lo que usted y yo estemos conversando o lo que usted diga, de todos modos no encuentra esa forma de luchar con su impotencia, con todo esto que a ratos se le hace absolutamente inmanejable? Bueno, definitivamente muchas personas en este momento necesitan de ayuda profesional para poder afrontar lo que está sucediendo. Mira, porque además esto es un problema, y yo quiero destacarlo, que no es que afecta a unos y a otros no. Es decir, yo acá he tenido la posibilidad de conversar contigo después de haberme movilizado lejos de mi casa para encontrar un punto donde tuviera conectividad, porque en este momento donde vivo no hay ni remotamente la posibilidad de tener energía eléctrica. Ahora, ¿pero qué les diría? Y esto no es una solución mágica, fantástica, ni total, pero una de las cosas que nos puede ayudar en este momento es tratar de recuperar el control de los aspectos más pequeños de la vida. Es decir, yo tengo que generarme una nueva rutina, tengo que tratar de ordenar en casa, de generar pequeñas acciones sobre las que yo pueda tener control. Por eso es muy importante vincularse, establecer relación con otras personas, tareas donde yo puedo sentir que lo que sé hacer, que lo que hago es útil y que puedo tener el control de al menos un espacio, una pequeña parcela, porque cuando la desesperanza nos abate, cuando sentimos que lo que nos pasa es más que lo que podemos resolver y sobre todo cuando no creemos posible ningún tipo de cambio. En un momento como este tan oscuro, parecerá difícil pensar en las posibilidades de cambio. Sin embargo, creo que hay que también reconectarnos con el valor y la fuerza que hemos tenido para poder atravesar un momento como este. Yo no quisiera decir, y quiero ser muy claro con esto, no hay un pañito de agua tibia, no hay una solución mágica que pueda extinguir o que pueda apagar el dolor, la rabia, la frustración que sentimos. Pero en un momento como este, definitivamente tenemos que aferrarnos a la vida y a la posibilidad que tenemos de generar un pequeño cambio en nuestro entorno. Entonces, acá se trata, como te decía, Dania, de resistir, pero no resignar. Yo me quiero quedar con esa frase, ¿no? Resistir pero no resignarse. Resistir pero seguir adelante, aunque no tengamos soluciones mágicas. Ahora, ¿cómo no resignarnos cuando la situación es tan adversa? ¿Cómo no resignarnos cuando sentimos que lo hemos hecho todo y sin embargo no hay resultado? Bueno, la fórmula que yo he encontrado y que creo que es la mejor que les puedo compartir, definitivamente es que los grandes pesos se llevan mejor entre varios. Cuando en un momento como este nos aislamos, nos quebramos. En un momento como el que vivimos necesitamos del otro y tener conciencia que necesitamos del otro y sobre todo que las grandes soluciones, las respuestas que tenemos que construir no van a venir desde arriba, no van a venir ni siquiera de los políticos, no va a venir del gobierno que tiene el poder en este momento, no va a venir de ningún lugar mágicamente, la vamos a tener que construir. Y para eso hay que mirar a los lados. ¿Qué he visto? Y era lo que te decía. He visto personas que se han abatido, he visto personas que se han aprovechado, pero la gran mayoría de las personas, y esto ha sido clave, han sido personas que se han solidarizado. Entonces, ¿cómo no perder la esperanza? Mirando que al lado tenemos personas que también están pasando por lo que nosotros vivimos, pero que están dispuestas a ayudar. Sobre todo, y muy importante, recordemos que estamos en un momento donde todo está roto, pero también las cosas están por hacerse. Es decir, no perdamos de vista, en medio de la dificultad que tenemos, el derecho que tenemos a aspirar una calidad de vida digna y mejor. Ahora, ¿cómo se construye? De la mano de otras personas. En este momento no nos toca mirar al final del camino, nos toca entender que estamos en un proceso quizá oscuro de este recorrido, pero que en medio de esta oscuridad
pequeñas velas, pequeños focos de luz van alumbrándonos el camino. Es decir, lo que no podemos, ahorita no tenemos el momento del gran faro que nos ilumine el sendero, definitivamente no. Nos toca empezar a orientarnos a partir de pequeñas luces. Busquen su entorno más cercano, quién está haciendo cosas positivas, quién está haciendo cosas por el otro, y tómenlo como ejemplo para inspirarse e inspirar a otros. Nos toca un gran reto, una dificultad, y es cómo mantener viva la esperanza. Y la esperanza no mágica, sino la esperanza en dificultades. En Secodap tenemos una imagen, y yo la quiero compartir contigo y con todos ustedes, y es la del papagayo. El papagayo es el símbolo de la esperanza porque vuela alto, pero tiene un cable a tierra, y sobre todo el papagayo vuela con el viento en contra. Entonces nosotros tenemos que soñar con lo que queremos, pero con los pies puestos en la tierra y sorteando las dificultades. Quiero dar las gracias a Abel Saraiva, él es psicólogo, psicoanalista, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de Secodap en Venezuela. Gracias por acompañarnos estos minutos. Creo que los mensajes de esperanza en medio de tanta dificultad es lo que puede, de alguna manera, alentar a seguir adelante. Gracias, de verdad, por acompañarnos. Gracias a ti y bueno, esperemos que pronto la situación mejore para todos. Ojalá y así sea, doctor. 4:26 minutos en Quito, 5:26 minutos Costa Este. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. En la capital española, el expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, presentó ante los medios de comunicación su libro La batalla por la paz, un texto que narra algunas de las experiencias vividas por el expresidente en el camino recorrido para alcanzar un acuerdo de paz con el grupo de las FARC. En Madrid, el expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, presentó ante los medios de comunicación su libro La batalla por la paz, un texto en donde el exmandatario describe el camino que según él recorrió para poner fin al conflicto con la guerrilla de las FARC. Un proceso irreversible para Juan Manuel Santos. Yo hice lo posible para que este libro no fuera ni una sacada de clavo con mis contradictores, ni una acumulación de elogios con mis amigos. Yo lo que quise fue contar los hechos, cómo sucedieron, como creo yo que sucedieron, que el acuerdo es irreversible, los gobiernos podrán ponerle más énfasis o menos énfasis, pero lo importante, y ojalá que esto sea el mensaje que reciba la mayoría de los colombianos o todos los colombianos, es que este acuerdo se hizo para beneficiar a los colombianos, no las FARC. Eso lo dijimos 1000 veces. En el libro se abordan algunos aspectos como el nacimiento y ambición de las FARC, algunos intentos fallidos para alcanzar esa paz y detalles sobre la mesa de negociación por la paz en Oslo, entre otros temas. Juan Manuel Santos también se refiere a la tensa relación que mantenía con el gobierno de Hugo Chávez debido a las acciones en contra de la democracia y los derechos humanos que se daban en el vecino del norte. Relación que tuvo que convertirse en colaborativa en aras de la paz y que intentó siguiera sin mayores alteraciones con Nicolás Maduro con el mismo propósito. Ahora Santos rechaza que Venezuela sea usada como refugio de los disidentes de las FARC. Los desertores de las FARC y el ELN, efectivamente, para nadie es un secreto que usan la frontera, que el gobierno actual de Venezuela, en cierta forma, les da cabida, y mi opinión es que eso es totalmente condenable y espero que podamos encontrarle una solución rápida a la situación venezolana, porque Colombia es un país que tiene mucho que ganar o que perder, dependiendo de lo que suceda en Venezuela. Televidentes de la tarde, y en Colombia este libro será oficialmente presentado en la Feria del Libro de Bogotá de este próximo mayo. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid.
Es noticia la petición de los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán de repetir el juicio contra el narcotraficante. El equipo de defensa del líder del cartel de Sinaloa asegura que solo así Guzmán tendría un proceso justo. Se basan en las presuntas acciones de algunos miembros del jurado que habrían incumplido las normas impuestas por el juez, entre ellas informarse sobre el caso a través de los medios o de las redes sociales. El narco mexicano fue declarado culpable de 10 delitos por el voto unánime de los miembros de un jurado el pasado 12 de febrero en una corte de Nueva York. Es noticia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien lanzó un desafío diplomático a España por la conquista de hace 500 años. El mandatario envió una carta al rey de España en la que le insta a reconocer los atropellos que las autoridades mexicanas consideran se cometieron durante la colonización y a pedir disculpas por ello. El gobierno español ha afirmado que lamenta profundamente la publicación de esta misiva y rechaza con firmeza el argumento de la misma. Esto era lo que decía el mandatario mexicano sobre el tema. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista. En esta parte, polémicas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. En esta parte del programa quiero saludar a Demián Cepeda, el senador del Partido Acción Nacional de México. Senador, muy buena tarde. Gracias por estos minutos. Muy buenas tardes, con mucho gusto en saludarlos. ¿Cómo interpretar esta declaración o esta carta enviada por el presidente de México al rey de España? Pues mira, a mí me parece primero que nada un absurdo, un error grave, el tratar de revivir viejos rencores entre los pueblos de México y España. A mí me parece que ni México es el mismo país de hace 500 años, ni España es el mismo país de hace 500 años. Y hoy lo que tenemos es una relación de hermandad entre las poblaciones de ambos países y además incluso pues, de relación comercial y demás. Me parece que está lejísimos de ser una prioridad nacional el revivir un viejo conflicto que, por cierto, ya está superado por tratados de paz que se dieron pues, muchos años después de ello y por la relación misma que tenemos entre los dos países. Me parece que el presidente lo hace como una estrategia de comunicación. Él es muy bueno para comunicar y está metido en este momento en lo que han sido las primeras señales de rechazo de la población hacia su gobierno. Tuvo una aparición no controlada en un estadio deportivo y fue abucheado. Hoy mismo en otro estado también lo vuelven a abuchear. Eso acaba de ser noticia hace unos minutos. Y me parece que él, tratando de desviar el tema, pues saca este absurdo, ¿no? 500 años después, tratados de paz de por medio, una buena relación, como usted señala. Historiadores nos dicen que tampoco la historia es en blanco y negro, que tiene distintos puntos de vista. ¿Pudiera, como han interpretado algunos, traer roces innecesarios entre España y México una declaración de este tipo? Completamente. Primero, para que una relación requiera reconciliación, pues requiere estar, digamos, peleada, pues, ¿no? Y no es el sentimiento de los mexicanos hacia España. Creo que ni de España a México. O sea, es un conflicto innecesario. Me parece muy incongruente, además, porque en términos de política exterior, el presidente sí se está fijando en algo que sucedió hace 500 años. Sin embargo, no se fija en dos ejemplos muy puntuales que significan violación de derechos humanos. Uno, el caso, por supuesto, venezolano, en donde no quiere opinar al respecto,
Y dos, pues también el caso de los migrantes con respecto a Estados Unidos, en donde no solo no ha señalado nada, sino que recibe con tapete rojo aquí pues al yerno del presidente. Y en términos internos de México, pues le parece muy grave lo que pasó hace 500 años, sin embargo, pues se la lleva perdonando a los delincuentes de la época actual, porque básicamente pues no existe un combate a la corrupción de los delitos que recién han sucedido. Entonces, pues la verdad las cosas que muy incongruente de parte del presidente, me parece que es una estrategia. ¿Eso quiere decir, senador, que es más fácil mirar hacia atrás que el aquí y el ahora? Completamente. O sea, tenemos un presidente que no está en este momento combatiendo la corrupción hoy. O sea, ¿dónde están los responsables de Odebrecht? ¿Dónde están los responsables de estafa maestra? Que son casos icónicos aquí en México. Pues nada, no sucede nada. ¿Dónde está una crítica velada por los derechos humanos que están siendo violados a los migrantes o en Venezuela? Nada, no, en absoluto. Eso no le parece mal. Le parece una genial idea revivir un tema de hace 500 años. Pues la verdad es que es un absurdo. Yo creo que lo hace con conciencia, ¿eh? No, este presidente no es de los que se avienta ocurrencias. Yo creo que más bien lo hace buscando generar simpatía en un nacionalismo que pueda existir, ¿no? Y buscando distraer la atención a conflictos que hoy está teniendo aquí en este país. Senador Cepeda, muchísimas gracias por estos minutos con NTN 24. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escucharon. Gracias. Buena tarde para usted. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos se ha pronunciado en NTN 24 sobre la llegada de 2 aviones rusos a territorio venezolano. Craig Faller cuestionó el apoyo de Rusia a Nicolás Maduro y ratificó el respaldo de Washington a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. La noticia en Miami con Paola Serra. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El almirante Craig Faller básicamente nos comentó su impresión sobre la presencia de tropas rusas en Venezuela, asegurando que básicamente el régimen de Maduro se mantiene en el poder gracias a la ayuda de Rusia y de Cuba. También habló sobre las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC, asegurando que es una pena que no hubieran aprovechado el proceso de paz para reintegrarse en la sociedad, y también aseguró que estas guerrillas y otros grupos terroristas han ayudado a aumentar la crisis en Venezuela. Creo que el mundo estuvo unido antes del 11 de septiembre y está unido hoy por el apoyo al gobierno legítimo interino de Guaidó, mientras Rusia continúa alineándose con la dictadura ilegítima de Maduro. La dictadura de Maduro continúa en el poder por el apoyo de los cubanos y de los rusos. Entonces, yo seguiría diciendo que los rusos están ahí para mantener a Maduro en el poder sin consideración al sufrimiento humano. Estamos trabajando con nuestros aliados en la región, particularmente con Colombia. Tengo una interacción continua con las fuerzas de Colombia. Están a la cabeza de todo y están trabajando para asegurar la defensa de Colombia y de la región. Estamos trabajando con otros aliados como Brasil. Quiero mostrar mi simpatía con el pueblo colombiano por lo que han sufrido a manos de estos grupos terroristas, guerrilleros como el ELN y las disidencias de las FARC, a pesar de los acuerdos de paz. Entonces, la crisis en Venezuela ha elevado el riesgo porque pueden operar libremente dentro de Venezuela porque tienen todo el acceso y a Maduro solamente le importa el mismo. Y nosotros debemos considerar que es una amenaza que albergue a grupos terroristas. Estados Unidos continúa apoyando a la región y al pueblo que sufre en Venezuela con nuestros aliados en Colombia, en Brasil, y nuestra misión es apoyar al gobierno de Estados Unidos en estos esfuerzos. El almirante Faller también hizo un llamado a los militares en Venezuela a respetar su juramento y a defender sobre todo
al pueblo venezolano. En la información desde el puerto de Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Y por unanimidad, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una serie de proyectos de ley para mitigar la amenaza ruso-venezolana. Con estas iniciativas, que fueron presentadas por congresistas demócratas de Florida, buscan limitar la influencia militar del Kremlin, así como el acceso del régimen de Maduro a armas no letales. Emiliana Molina, una de nuestros periodistas en Washington, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en este momento en la oficina de la representante demócrata por Florida, Donna Shalala, quien nos va a comentar un poco sobre las 3 legislaciones que se aprobaron el día de ayer en la Cámara de Representantes. Una que aprueba $150 millones en ayuda humanitaria para Venezuela. La segunda busca que el Departamento de Estado y organismos de inteligencia investiguen exactamente la alianza entre Rusia y Venezuela y la influencia que esta tiene en países del hemisferio occidental. Y por último, en la que estaba bastante involucrada la representante, que ahora ella no lo va a comentar. Rep, thank you for having us here and tell me a little bit about the legislation. Cuénteme un poco de su legislación que se aprobó ayer. Pues prohíbe a las fuerzas de seguridad de Venezuela de comprar cualquier tipo de gases lacrimógenos, perdigones, balas de goma, cualquier armamento que hayan utilizado para reprimir al pueblo venezolano. Ahora no podrán comprar ninguno de estos objetos de Estados Unidos. ¿Y por qué? Why can they not purchase this? Because we've now banned them from purchasing it. Porque lo hemos prohibido, ahora tendrán que ir a otro país a comprar este tipo de armas. Es importante que tomemos la posición de que este país no participará en la opresión al pueblo venezolano. ¿Qué espera del Senado después de que la Cámara Baja aprobara estas 3 resoluciones? Fue un apoyo bipartidista abrumador que espero que el Senado impulse las medidas muy pronto. Usted tiene muchos electores venezolanos en Florida. ¿Cómo continuará apoyándolos y qué podemos esperar de su parte las próximas semanas en la Cámara Baja? Lo siguiente es aprobar una resolución de estatus de protección temporal para dárselo a los venezolanos. Mucha gente en mi comunidad lo necesita para protegerlos hasta que Venezuela sea libre nuevamente. Y hablando de Rusia y la amistad que tiene con Venezuela y los 2 aviones que vimos aterrizar en Caracas, ¿cómo se siente al respecto y qué espera de la comunidad internacional y de Trump para aliviar estas tensiones? Por las Américas y todo el mundo se opone al régimen de Maduro. Los rusos están interfiriendo. Ayer aprobamos otra resolución que le pide a la administración investigar los lazos de Rusia con Venezuela y se aprobó por unanimidad tras ser presentado por mi colega Debbie Wasserman Schultz. Thank you so much, Rep. Shalala, for being here with us today. Thank you. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por ahora. Estas fueron las últimas 3 legislaciones que se aprobaron en las últimas horas en la Cámara de Representantes para aumentar aún más la presión a Nicolás Maduro. Esta es toda la información que tenemos desde el Congreso. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y por otra parte, el Pentágono autorizó el desvío de $1.000 millones de partidas previamente aprobadas para la construcción del muro fronterizo con México bajo la emergencia nacional decretada el mes pasado por el presidente Donald Trump. Los recursos servirán para la construcción de 92 kilómetros de esta polémica valla. Carolina Valladares, en Washington, tiene el reporte. ¿Qué tal? Buenas tardes. De esta forma, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene, si no toda, parte de la asignación que quería para este año para empezar a levantar ese muro en la frontera con México. En concreto, se va a empezar a construir muro en las zonas de Yuma, en Arizona, y también en El Paso, en Texas, fronterizo con la ciudad de Juárez. Va a ser en total 2 segmentos de 91 kilómetros en total y el muro va a tener 5.5 metros de alto. También se va a invertir en mejorar las vías y la iluminación en la zona. Mientras tanto, varios senadores, de hecho todos los demócratas de las subcomisiones de la Comisión de Asignaciones del Senado para asuntos de veteranos, defensa y también para presupuestos para construcciones militares, han expresado su disconformidad al secretario en funciones de defensa, Patrick Shanahan, y también le han dicho que esperaban haber recibido al menos una petición de parte del secretario para antes de asignar esta transferencia para construir el muro en la frontera.
El presidente se está robando el dinero de las familias de militares que necesitan hospitales, casas, para pagar por una barrera que él prometió que México iba a pagar. Si la milicia tuviera $1.000 millones extra, que no creo que lo tengan, yo sugeriría que eso se gaste en defensa nacional, en educar al personal, en escuelas y en otros gastos, no para una barrera. Recordemos que fue el pasado día 15 de febrero cuando el presidente de los Estados Unidos llamó a la emergencia nacional para así poder conseguir fondos de otros departamentos como el de defensa y así levantar también el muro en la frontera con México después de que el Congreso solamente le asignara $1.300 millones para el muro, muy lejos de esos 5.700 millones que pretendía y que quería el presidente Donald Trump. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Y el reconocimiento de los Estados Unidos sobre la soberanía de Israel en los Altos del Golán divide a la comunidad internacional. Así quedó en evidencia durante la sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, tras el resurgimiento de las hostilidades entre el ejército israelí y la milicia palestina Hamás. La Casa Blanca buscó respaldo en su condena a los ataques contra Israel, pero fueron más las voces de crítica a la decisión de la administración Trump. Alejandro Rincón tiene el informe en Nueva York. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. El elemento clave para tener en cuenta alrededor de esta noticia es el siguiente. No hay unanimidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre cómo hacer frente al resurgimiento de las hostilidades entre el ejército de Israel y la milicia palestina Hamás. Algo evidenciado en declaraciones que entregaba más temprano este martes el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Que sea el primero el que, a través de sus propias palabras, los introduzca a ustedes sobre los elementos claves alrededor de los cuales se ha hecho evidente esta división en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. We were clear in the condemnation of the rocket attack. Fuimos claros en la condena al lanzamiento de cohetes. Ahora creemos que es absolutamente necesario evitar cualquier escalamiento y urgimos contención para que la gente no sufra más, ni en Israel, ni en Gaza o Palestina en general. Por otra parte, creo que estos asuntos están desconectados. Nuestra posición sobre los Altos del Golán está clara y fue establecida por las resoluciones del Consejo de Seguridad. En un sentido similar al que ustedes acabaron de ver en esas declaraciones del secretario general Antonio Guterres, se expresaron otros de los integrantes del Consejo de Seguridad. Sin embargo, el resurgimiento de esta tensión en la Franja de Gaza está intersectado e incluso le agrega un nivel de complejidad adicional la decisión de la administración Trump de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Es por esta razón que el secretario lo decía, él no modifica la posición de Naciones Unidas frente a esta causa, atendiendo resoluciones del Consejo de Seguridad previas sobre esta materia. Por eso quiero que ahora ustedes vean la declaración en conjunto entregada por los representantes de la Unión Europea, que suelen ser aliados de Washington en estas causas del Consejo de Seguridad. Our position on the status of the Golan Heights is well known. Nuestra posición sobre los Altos del Golán es bien conocida. Queremos dejarla clara, que esta posición no ha cambiado, en línea con la ley internacional y ante las resoluciones del Consejo de Seguridad, notablemente la 242 y 497. Nosotros no reconocemos la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados desde junio de 1967, incluyendo los Altos del Golán, y no los consideramos parte del territorio del Estado de Israel. Anexiones de territorio por la fuerza están prohibidos por la ley internacional. Cualquier declaración de un cambio unilateral de fronteras va contra las bases establecidas por el orden internacional y la Carta de Naciones Unidas. Pues en estos términos se sella, al menos por ahora, el debate en el Consejo de Seguridad alrededor del resurgimiento de las tensiones en la Franja de Gaza. Una comunidad internacional completamente dividida a pesar del esfuerzo de Washington y de Israel para que se lograra promover una nueva moción de condena en contra de Hamás y se incluyera incluso la declaración de Hamás como una organización terrorista. Sin embargo, como ustedes lo han podido ver, la mayoría de los integrantes del Consejo se han tomado distancia de esta posición, han abogado por que finalice la violencia y sobre todo han dejado claro que ellos por ahora siguen las resoluciones del Consejo en tanto que no se reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán como lo determinó Estados Unidos el día de ayer. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde.
Quiero darle la bienvenida. En nuestros estudios nos acompaña Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura y experto en seguridad y amenazas transnacionales. Señor Umire, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación, un gusto. Evidentemente, el aterrizaje de estos aviones ha despertado una cantidad de especulaciones y se ha debatido en torno a ello. ¿Qué hay detrás de estos aviones y de estos 100 funcionarios aproximadamente que se bajaron de ellos para usted? ¿Cuál es su visión en relación a esto? Bueno, según la información que nosotros manejamos, los personajes que llegaron en este despacho de Rusia mayormente llegaron con dos propósitos. Uno es para revisar el sistema antiaérea, baterías antimisiles de S-300, que son un equipo muy avanzado y que me imagino que no quieren asegurar que eso no va a llegar a los mandos de ningún otro equipo que no sea protegido por ellos. Entonces mandaron a alguna gente para revisar ese sistema. El otro es que llegaron técnicos cibernéticos. Había muchos rumores de que hay una unidad secreta de rusos que está manejando operaciones cibernéticas en la Orchilla, en la isla por la costa caribeña de Venezuela. Entonces, es la información que nosotros manejamos es esto, ¿no? Y tiene sentido en algún propósito, porque nunca nos tenemos que olvidar que Rusia, su fuerte, a pesar de armamento militar, es propaganda. Y yo siento que ellos están haciendo una propaganda en propio Venezuela para manejar la matriz de opinión. Por ejemplo, en mi centro hemos hecho un estudio sobre todo el eco mediático de las fuentes que están poniendo información sobre una posible intervención militar estadounidense a Venezuela. Sí. O sea, ¿cuáles son los reportajes que están saliendo que están reproduciendo un eco mediático en eso? Más de 60% de los reportajes que están diciendo esa narrativa son de fuentes originarios estatales rusos, iraníes, cubanos o venezolanos. Eso quiere decir que son los propios venezolanos y sus aliados que están proporcionando el eco mediático de una posible intervención estadounidense a Venezuela. ¿Por qué van a querer hacer eso? Porque quieren elevar la expectativa del pueblo venezolano para pensar que realmente esto va a ocurrir. Y si Estados Unidos lo hace, es lo que quieren los rusos y los iraníes y los cubanos. Pero si no lo hacemos, entonces no llenamos las expectativas de los venezolanos. Es un juego que están jugando en forma mediática y obviamente se hace eso con técnicos cibernéticos. Entonces yo creo que es más de lo mismo. O sea, como estrategia política, el juego es que es importante, ¿no? 60% de los medios que hablan de una posible invasión estadounidense a Venezuela son rusos, iraníes, cubanos o los propios venezolanos asociados al régimen de Maduro. Correcto. Sí. ¿Para qué? Porque ellos, mira, una intervención militar estadounidense va a romper la alianza que se construyó en el Grupo de Lima. A pesar de eso, no es ese estilo de conflicto. Esto es un conflicto asimétrico. La única forma que aseguras que vas a perder un conflicto asimétrico es usando fuerza convencional. No funcionó en Irak, no funcionó en Libia, no funcionó en Vietnam, nunca ha funcionado para Estados Unidos utilizar fuerza convencional en conflictos asimétricos. Entonces, en ese aspecto, los rusos quieren empujar a Estados Unidos para que tomen esa medida, aunque saben que es muy poco probable que lo van a hacer, pero aunque no lo hacemos, también nos quedamos mal porque la expectativa de los pueblos venezolanos es tan alto porque están escuchando repetidamente una intervención militar estadounidense a Venezuela. Entonces, ganan si lo hacemos, ganan si no lo hacemos. Es muy inteligente en la geopolítica por parte de ellos. Es decir, ganan en ambos sentidos porque Estados Unidos ha repetido una y otra vez que no hay intervención militar, que hay un cerco diplomático y económico en el que trabajan día a día y en ese sentido son todas las medidas que están tomando. Ganan porque también siembran desesperanza en el pueblo venezolano. Correcto. ¿No? Y están aprovechando de esa desesperanza, están jugando con la psicología del pueblo venezolano y eso es algo que los rusos hacen muy eficiente. Rusia tiene una larga historia con Venezuela. Es más, hace un mes atrás, un poco más de un mes, se publicó un informe en el Congreso de Estados Unidos hecho por la inteligencia militar estadounidense, algo que se llama el DIA, la Defense Intelligence Agency, que por mandato del Senado entregaron un informe de la cooperación militar e inteligente entre Rusia,
con Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que se llama troika de tiranía, lo que llamó el embajador Bolton. Y lo que resalta de ese informe son dos cosas en el aspecto de Venezuela. Uno es que la relación es muy estrecha que va desde el origen del mandato de Hugo Chávez, donde el periodo de 2002 a 2013, cuando falleció, había más que 11 mil millones de dólares de armamentos rusos que llegaron a Venezuela. Pero cuando cambió a Nicolás Maduro después de 2013, eso no frenó, más bien aumentó desde 2013 250 acuerdos bilaterales, incluyendo algunos en materia de defensa e inteligencia, que incluyen helicópteros de ataque, helicópteros de transporte, y entre ahí se conoce que hay posiblemente algunas universidades en Venezuela siendo utilizados para la inteligencia rusa, para el que tiene presencia en el país. Entonces, este informe nos hace conocer que Rusia tiene una gran estrecha relación con el régimen de Nicolás Maduro, que lo tuvo también con el régimen de Hugo Chávez, y creo que está aprovechando esa capacidad para construir una guerra. Ahora, hablemos, por ejemplo, del tema de las universidades, es decir, cómo funciona esta cooperación, la infiltran, ¿cómo opera esto? Sí, en inglés hay algo que se llama spot assessment, a ver si lo puedo traducir, que es como identificar y evaluar. Es una operación de inteligencia, mayormente en universidades, puede ser en otras empresas, es donde llegas a un lugar donde hay mucho flujo de diferentes personas. Y lo que haces es identificas y evalúas a esas personas para ver quién va a ser útil para diferentes tipos de operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Es muy clásico en todos los servicios de inteligencia, Estados Unidos también lo hace, pero los rusos también lo están haciendo. En Venezuela, Estados Unidos no tiene ese tipo de capacidad porque, bueno, obviamente Hugo Chávez completamente neutralizó la presencia de la embajada estadounidense. Sin embargo, abrió la puerta para Rusia para que hace esa capacidad. Entonces me imagino que hay varios venezolanos trabajando por los servicios de inteligencia rusa que, aunque algunos de ellos ni siquiera tal vez saben que lo están haciendo. Ahora, cuando hablamos de Rusia y su presencia en Venezuela, buscando una guerra, ¿cuál es el interés de buscar una guerra? Mira, los rusos... ¿Teniendo a Venezuela como epicentro? Sí. Mira, lo que yo considero es hay dos factores que están impulsando para que esta guerra lleve a cabo por parte de los rusos y los iraníes y los turcos. Uno es el factor económico. Estos países no tienen mucho más vida. Sus regímenes están débiles en el factor económico. Irán tiene hiperinflación, Rusia también. El precio del petróleo ha bajado demasiadamente y son países petroleras. Y bueno, todos sabemos ese impacto en Venezuela, pero Venezuela es un proxy de ellos. Entonces, lo que ellos quieren hacer es aprovechar de este momento para poder impulsar una guerra, para sacar los recursos de Venezuela y utilizarlos para estabilizar sus monedas. En este aspecto, Turquía tiene un rol muy importante. En el último año, en 2018, de cero prácticamente creció a 23.6 toneladas de oro que llegó de Venezuela a Turquía, y casualmente durante este periodo el lira, o sea la moneda, el moneda turco, fue estabilizándose. Entonces ellos están aprovechando esta situación para mejorar sus propias economías, porque no son economías basadas en el libre mercado, son economías basadas en la guerra. ¿Cuál es la primera exportación más que petróleo de Rusia? Armas. Entonces eso es una razón. La otra razón es que yo creo que ellos ven una oportunidad con el gobierno de Trump de deslegitimizar a Estados Unidos de una forma como que nunca pudieron hacer, porque saben que el presidente Trump, aunque tiene varios logros, todavía tiene una mala imagen a nivel internacional, y eso puede favorecer a Rusia. Entonces ellos están jugando ese juego muy a fuerte, y esos dos factores, el factor de Trump y el factor de su situación económica, le están impulsando para avanzar esta guerra. Ahora, si esto es tan claro, y estamos hablando de ello, Estados Unidos está absolutamente consciente de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué hacer en el mismo plano geopolítico? ¿Cuál es entonces la jugada de Estados Unidos para equilibrar lo que está pasando? Sí, mira, yo creo que no están conscientes. Todos estamos conscientes que está pasando, pero no hay un consenso de qué nivel está en la alta prioridad del régimen de Nicolás Maduro. Sabemos que tiene sus alianzas con Rusia, con Irán, con Turquía, con
Cuba y con China. Sin embargo, por mucho tiempo en Washington la perspectiva convencional era que esos simplemente son aliados, que no son críticos al objetivo del régimen propio. En lo que estamos viendo ahora, especialmente este último año, es que no es que el régimen tiene aliados que lo está controlando esa relación, son los aliados que controlan el régimen. ¿Qué es lo que aprendimos en Siria? Aprendimos en Siria es que al principio le hicimos el mismo error. Aprendimos en Siria, al principio pensamos que un débil Bashar al-Assad es un Bashar al-Assad más fácil de salir de poder. ¿Y qué aprendemos más de 7, 8 años después? Aprendimos de que un débil Bashar al-Assad es un Bashar al-Assad más fácil de controlar por Rusia, Irán y Turquía. Entonces, eso tenemos que calcular también en Venezuela. Si un débil Nicolás Maduro, que ya está muy debilitado, simplemente invita más a que los actores más importantes se ponen su presencia mayor en Venezuela. Y en ese factor yo considero que tenemos que cambiar esa estrategia y no enfocar tanto en el régimen de Nicolás Maduro, pero sino romper su alianza, porque sin esa alianza el régimen no existe. ¿Dejó Estados Unidos ganar terreno a Rusia? Es decir, Estados Unidos descuidó a Venezuela durante el periodo de Hugo Chávez, por ejemplo, no le dio la importancia necesaria, dicho de alguna manera coloquial, aquellos lodos nos trajeron hasta aquí. Sí, absolutamente, es muy evidente, no solo Venezuela, América Latina se puede decir, en general, por general. Mira, yo vengo aquí de Washington y en Washington, en la capital, América Latina nunca ha tomado una importancia en el ámbito de seguridad nacional en relación a regiones como Medio Oriente o hasta Asia. Y siempre había un dicho que mis colegas en el defensa siempre me dijeron, que aunque tenemos a dolores de cabeza en América Latina, tenemos migrañas en el Medio Oriente. Entonces la prioridad siempre se fue para esa región. Sin embargo, ahora estamos viendo que Venezuela es una migraña y los dolores de cabeza se convierten en migrañas si no lo atendemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que estás muy correcta. Entonces, había un abandono más o menos de Estados Unidos y no una política coherente sobre lo que estaba pasando en la región. Hugo Chávez propio, yo estaba en varias conversaciones con el sector de defensa, cuando no se quería nombrar su nombre. Era como el Lord Voldemort de Harry Potter, no digan su nombre porque lo vas a provocar. Y lo que vimos es que aunque lo provocamos o no lo provocamos, él va a seguir avanzando su revolución y su estrategia. Y hace años atrás había más opciones de qué hacer para neutralizar esto, porque al llegar a este punto, para mí nos limita las opciones que podemos tomar para neutralizar la amenaza que existe. La pregunta es, ¿hay tiempo de recuperar el terreno perdido por parte de Estados Unidos? No, absolutamente. Este juego no está terminado. Ni siquiera estamos en el, para usar una analogía de béisbol, no estamos en el quinto periodo. En el último inning no estamos. No, en el último inning todavía nos falta mucho. Hay tiempo, pero hay que tener una estrategia coherente. Yo creo que mirar tanto al régimen y olvidar que había una revolución que puso al régimen en ese lugar es un error. Tenemos que enfocar más en la revolución y cómo la revolución quiere entrar a su nueva fase para exportar por toda América Latina. Eso es el crítico aspecto de esta crisis en Venezuela y creo que tanto enfoque en Nicolás Maduro como persona y el régimen venezolano como una mafia es muy limitado a la realidad de lo que existe en Venezuela porque es mucho más complejo. Esta revolución tiene un propósito y el propósito es cambiar el mapa geopolítico de Latinoamérica. Claro, pero en ese sentido lo que ha hecho es perder terreno. Sí. Es decir, hace un par de años atrás, digamos que se exportaba la revolución bolivariana, había petróleo, había los petrodólares y era mucho más fácil. En América Latina se perdió Argentina, se perdió Chile, se perdió Ecuador, es decir, han perdido terreno. Han perdido legitimidad. Pero por eso además. Correcto. Pero por eso digo que estamos entrando en una nueva fase desde la revolución. Yo creo que el fase antiguo era ganar legitimidad, capturar más gobiernos, construir alianzas, pero ahora estamos entrando en una fase donde no solamente están buscando poder, están buscando conflicto. Quieren construir conflictos mediante los refugiados, infiltrando a los refugiados y construir conflictos en las fronteras. Porque cuando ponen un reto sobre la frontera, ponen un reto sobre el concepto de soberanía de un país. Por extensión,
dan un deslegitimación a Estados Unidos, que ahorita cuál es la retórica de Estados Unidos, la soberanía y la frontera. Entonces están manejando una macroestrategia en América Latina, donde Venezuela está chantajeando a Colombia, Nicaragua, Costa Rica y Bolivia, Chile, para poder cambiar la geopolítica de la región. Cuando ellos dicen que cuando Hugo Chávez dijo que yo voy a cumplir el sueño de tener un gran Colombia, no estaba bromeando, o en Bolivia el Alto Perú, o la gran patria de Cuba. Entonces, eso pero no lo van a hacer convencional, no lo van a movilizar fuerzas armadas a los bordes y hacer una guerra como estilo de guerra del Pacífico. Infiltran el éxodo. Infiltran y construyen amenazas, construyen casos legales, construyen propaganda. El reto de los países receptores del éxodo venezolano es manejar la inteligencia, como lo ha hecho Colombia, por ejemplo, y la que contrainteligencia. ha llegado a detectar 2 o 3 casos bien particulares de alteración de orden público provocada por infiltrados. Correcto. No, es muy importante esto, y yo creo que tenemos que ayudar a los refugiados porque son las primeras víctimas de la atrocidad que está pasando en Venezuela, pero parte de esa ayuda no es simplemente comida y medicina, parte de esa ayuda es también contrainteligencia, porque tenemos que proteger a esos refugiados para que no sean contaminados con actores subversivos, que sean personas de SEBIN, de la inteligencia venezolana, o que sean de Medio Oriente o Cuba o donde sea, porque te aseguro que ellos están construyendo cadenas, lo que se llama rutas clandestinas, o en inglés rat lines, para mover refugiados. Y esa es una vieja estrategia, no para mover terroristas, pero para mover redes clandestinas. Es la forma que los nazis escaparon de Alemania, es las formas de que los libaneses de Hezbollah escaparon después de la guerra civil de su país. Entonces, ese es un concepto que exportaron a Venezuela, y Venezuela está tratando de exportarlo por el resto de América Latina. Entonces, tenemos que proteger a los refugiados, porque solo toca una atrocidad cometido por alguien dentro de la comunidad de refugiados de Venezuela para destrozarlo para todos. Sí. Bueno, digamos, casos, o por lo menos conatos de casos importantes han habido. Y creo que la inteligencia de los países receptores o la contrainteligencia está funcionando en ese sentido, por lo menos hasta ahora. Retomemos a los rusos. Porque en todo este juego geopolítico que conversamos con Joseph Umire, recuerdo, director ejecutivo, nos acompaña del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Umire, retomemos a los rusos, porque dentro de este juego que usted ha puesto sobre el tablero, el llegar en estos 2 aviones, poner 100 funcionarios en territorio venezolano, ¿qué impresión? Es decir, si ellos buscan empujar a Estados Unidos a una guerra, a un conflicto armado, el poner estos funcionarios es retarlos, es decir, si ustedes no entran, ¿entramos nosotros? Mira, están completamente provocando a Estados Unidos con esto, porque ¿qué es lo que pasa con la comunidad internacional? Y esto es un poco la frustración mía. No tanto se está quejando que si Estados Unidos mete un soldado a Venezuela, va a haber una rompe de las alianzas que existen, va a haber una demanda contra la comunidad, desde la comunidad internacional, pero entran 100 soldados de Rusia y nadie dice nada. Y no pasa nada. Y nadie dice nada. Y Rusia es parte de la tragedia de Venezuela. Rusia ayudó a Hugo Chávez, llega y sube de su poder. Rusia está fortaleciendo a Nicolás Maduro, no solamente oficialmente con sus militares, pero extraoficialmente con contratistas. Ese grupo que reportó Reuters el mes o 2 meses anterior, de que Wagner Group, hay que entender qué es el Wagner Group. El Wagner Group estaba involucrado muy fuerte en Siria, trabajando conjunto con Hezbollah para entrenar milicias, para proteger a Bashar al-Assad, y ellos son expertos de operaciones clandestinas. Entonces, que algunos de Wagner Group llegan a Venezuela es muy preocupante. Yo diría hasta más preocupante que llegan estos técnicos de Rusia oficial. Porque irían a entrenar a las milicias, alguien me comentaba eso en la mañana de hoy. Es decir, que los rusos estarían haciendo eso exactamente, entrenando a las milicias, que en Venezuela van a superar el número de los propios activos de la Fuerza Armada. Es muy importante eso, porque lo que vemos en Venezuela, como países democráticos, muchas veces tratamos de usar nuestro sistema democrático para mirar a su país. Miramos al presidente, vicepresidente, ministros, pero te aseguro que no funciona así. Hay un Estado paralelo en Venezuela que está hecho con una estructura cívico, paramilitar, criminal. Y eso controla territorios más que controla funciones. Y dentro de ahí
hay que entender que los rusos se están fortaleciendo. ¿Y por qué van a hacer esto? Porque digamos que todos los militares van a respaldar al presidente constitucional de Juan Guaidó. ¿Ya? Digamos que todas las Fuerzas Armadas van a eso, ponemos eso en la mesa. ¿Qué va a pasar ahí? Esos militares se van a enfrentar con las fuerzas irregulares que están mejores equipados, mejores entrenados y ya comprobados en combate. Te aseguro que las Fuerzas Armadas venezolanas no están entrenados para combate. Yo era militar estadounidense y te aseguro que no es que día a noche me pongo mi uniforme y me voy a Irak a agarrar un rifle y empiezo a pelear. Hay pruebas que tengo que pasar para ser aprobado y listo para operaciones de combate. Los militares venezolanos no fueron mantenidos de esa forma por mucho tiempo, y si podemos apreciar que instituciones como PDVSA, una institución energética, no funciona porque fue descuidado y metido en crimen organizado, entonces debemos apreciar que la institución militar también tiene esa misma debilidad y que no están listos para un tipo de enfrentamiento con estas fuerzas que tienen experiencia. Ahora, cuando hablamos de ese Estado paralelo y de estas fuerzas paralelas, ¿a quién se identifica o a quiénes se identifican? Yo, personalmente, en las investigaciones que estamos haciendo en mi centro, estamos mucho mirando las conexiones con el Medio Oriente. Y ahí se puede determinar que hay redes que están conectados entre Venezuela y Siria, principalmente. Y es una red muy histórica. Más bien, uno de los primeros individuos refugiados sirios que llegó a Venezuela en 1962. Para entrenar a los comunistas y darles la formación en insurgencia, a decirles que dejan esta guerrilla, que nunca van a ganar el poder con eso, que deben hacer lo que hicimos en el partido Baas y capturar el poder, infiltrando a los militares y usando a los militares para capturar el gobierno. Ese cambio en los 60s ayudó a que crezca esta red. Eso surgió a la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana nunca habría existido si no hubieran llegado estos refugiados sirios. Y eso expulsó para que el padre de Tarek el-Aissami, Carlos Zaidan el-Aissami, llega a instalarse en Mérida, en Venezuela, y después su hijo ya sabemos dónde llegó. Esto es una red... ¿Esta es la fuerza de Tarek el-Aissami? Es absolutamente la fuerza, y no solo de Tarek el-Aissami. La fuerza de la Revolución Bolivariana viene de Medio Oriente. Cuba es un actor que apoya y fortalece esta alianza, pero no es el factor principal. El factor principal va mucho antes de Cuba y va casualmente con los crisis del Medio Oriente y los refugiados que llegaban a Venezuela. Wow, es información importante, es información densa. No quiero descuidar o no quiero terminar la entrevista sin ir a algo que mencionamos al comienzo, pero que me parece muy importante igual, que es la unidad que estaría funcionando en La Orchila, una unidad cibernética manejada por los rusos, o los rusos entrenan a los venezolanos. No sabemos exacto, y quiero decir que es un rumor, no lo hemos podido confirmar en mi centro que existe esta unidad, pero había rumores que nos llegó a nosotros, imagino que otros más, sobre esta unidad. Pero lo que sí hay es, si hablamos de La Orchila o si hablamos del base aérea Capitán Manuel Ríos en Guárico, hay una conexión entre rusos chinos. Por ejemplo, en el base militar en Guárico, este sistema de antiaéreo de S-300 supuestamente fue movido a este base. También hay un base de estación satelital chino en el propio base también. O sea, están construyendo un sistema antiaéreo y un sistema cibernético para proteger a Venezuela. Y si miramos en los dominios de guerra, no todos los que estudian el sistema militar saben esto, hay aire, tierra, mar, pero después los últimos dos son espacio y ciberespacio. Y yo creo que los rusos están trabajando, porque no van a trabajar aire, tierra, mar, no pueden tener esa capacidad, entonces van a trabajar espacio y ciberespacio para fortalecer el régimen de Venezuela. Ahora pregunto, ¿cómo combatir toda esta estructura, esta maquinaria de la que hemos estado hablando durante esta parte del programa, con sanciones de tipo económica? No, sanciones no son una estrategia. Sanciones son un método de presión y una forma de proteger el sistema financiero. Pero no debe reemplazar la estrategia, se necesita una estrategia. La pregunta es entonces, señor Umire, ¿falta la estrategia por parte de Estados Unidos? Hay una estrategia, la cuestión es si es esa estrategia correcta o equivocada. Yo creo que hay que esperar un poco más tiempo para ver si esa estrategia va a llegar, esa presión va a fracturar el régimen y qué va a pasar después, si vamos a llegar a una transición.
Pero si no funciona, también tenemos que estar preparados para tener un plan de contingencia. Y si no funciona en la presión, entonces tenemos que entender que no estamos apretando el lugar equivocado. Cuando el presidente Trump dice hay plan A, B, C y D, entendemos que detrás de la estrategia que todos vemos hay una posterior. Y un plan F. Entonces necesitamos un plan F para poder entender que la forma que yo veo este conflicto no es solo Venezuela, es regional. Claro. Es claro. Bolivia, es Nicaragua, es Cuba. Bueno, es regional, pero si vamos a los actores que estamos viendo, Rusia, China, Estados Unidos, ya pasa de ser regional. No, obviamente hay actores extrarregionales que están manejando estos conflictos, pero a lo que me refiero es el mismo plan que se usa para usar Venezuela para empezar un conflicto, también se está utilizando para usar Nicaragua para empezar un conflicto, para usar Bolivia para empezar un conflicto. Entonces, cuando nosotros nos metemos mucho en Venezuela, te aseguro que van a calentar Bolivia. Entonces, tienen esta macroestrategia y lo que nosotros tenemos que hacer es deslegitimizar y sacar estos actores regionales fuera de América Latina. Ellos son nuevos, ellos simplemente llegaron en los últimos 30, 40 años. Estados Unidos, Europa, España, tenemos siglos estando aquí y tenemos conexiones mucho más fuertes que simplemente acuerdos bilaterales. Tenemos cultura, idioma, historia y tenemos que otra vez acordar que no hay mejor amigo en Estados Unidos que América Latina. Joseph Umire, gracias por habernos acompañado en esta parte del programa. Creo que ha sido una entrevista por demás interesante y nos deja muchos elementos para pensar, para reflexionar, para analizar. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nuevo apagón en Venezuela. Otra vez en gran parte del país los ciudadanos quedaron a oscuras por cuenta de una falla en el sistema de distribución de energía. El porcentaje de incomunicación que cada uno de estos apagones trae consigo se eleva cada vez más. Para hablar de este registro, hacemos contacto con Marjorie Méndez, directora de plataformas digitales de NTN 24 Venezuela. Marjorie, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. Es difícil hablar de la situación en Venezuela sin utilizar la palabra caos e incertidumbre. Al menos el 85% del país está incomunicado, según la empresa de monitoreo NetBlocks, quien ha dicho que desde que se llevó a cabo este apagón en horas de la tarde de este lunes hasta ahora, la mayoría del país no se puede comunicar con sus familiares dentro y fuera de Venezuela y al parecer hay pocas razones para pensar que la situación mejorará en las próximas horas. Te puedo comentar, Idania, que de las 3 empresas de telecomunicaciones que existen en Venezuela, una es propiedad del Estado y es la que peor servicio ha prestado en estas últimas horas, donde la comunicación es tan importante para los venezolanos. Para esta hora tampoco hay servicio del metro subterráneo. Se han habilitado unas rutas alternas terrestres para tratar de trasladar a las pocas personas que se dirigen hacia su destino, ya que no hay clases, no hay actividades escolares y tampoco hay jornadas laborales en el sector público por orden del gobierno. En la última comunicación del ministro de Información de Nicolás Maduro se dijo que se estaba trabajando para restablecer el servicio en tiempo récord. Sin embargo, no ha sucedido así en la mayoría del país y de los 23 estados, 21 están afectados por este nuevo mega apagón, el segundo que se produce en un mes en Venezuela. Gracias, Marjorie. Gracias por la información. Quería compartir contigo esta parte. Ahora bien, la precaria situación del sistema de salud en Venezuela hace que brindar atención a los pacientes sea una tarea titánica, al no contar en ocasiones, con agua para simplemente lavar lo que pueda necesitarse. Y como ahora sin luz, para al menos hacer los chequeos de rutina. Los médicos del Hospital Pedro García Clara en Ciudad Ojeda, en el estado Zulia, enfrentaron, por ejemplo, una difícil situación al tener que realizar intervenciones quirúrgicas con luz de teléfonos celulares. A través de las redes sociales se difundió este video que tienen en pantalla, que muestra al equipo médico operando a un paciente utilizando las linternas de sus celulares como medida de emergencia ante este reciente apagón. Y esto se repite, evidentemente, cada vez que ocurre algo. A esta hora nos acompaña Jaime Blas, él es director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela. Doctor, buena tarde, gracias por estar aquí.
Buenas tardes al equipo de NTN24 y a todo el pueblo latinoamericano que nos está viendo en esta entrevista. Doctor, ¿cuál es el reporte que manejan de este nuevo apagón en Venezuela? Bueno, con respecto a la situación actual, tenemos un apagón o una falla de energía eléctrica bastante importante a nivel nacional, en donde la electricidad, inclusive la energía eléctrica en Caracas, estuvo suspendida casi hasta las 1 o 2 de la tarde, regresó y en los actuales momentos volvemos a estar sin energía eléctrica en la capital del país en gran cantidad de la misma. A nivel de los estados, el reporte que nos llega por nuestros compañeros de la Organización de Médicos Unidos de Venezuela es que en aproximadamente 21 estados hay problemas o deficiencias en la luz, en la energía eléctrica. Ahora, doctor Blas, ¿cómo ejercer la medicina en una Venezuela sin luz, sin recursos, en medio de toda esta situación? Bueno, ejercer la medicina en esta situación es agregarle un aditivo más a una situación que es bastante difícil ya, porque deben recordar que desde hace un buen tiempo hemos estado denunciando y haciendo visible la situación de desabastecimiento que sufren los hospitales y todo el sistema de salud venezolano, con una falta importante de medicamentos, una falta importante de material médico y así como dificultad en el funcionamiento de diversos equipos y servicios. Tenemos problemas en laboratorio, radiología, deficiencia en los quirófanos, deficiencia en los funcionamientos de los equipos de soporte básico de vida en varias emergencias. O sea, tenemos un problema y si a esto le agregas una situación de tener que estar bajo la alerta inmediata ante una caída brusca de la energía eléctrica y la posibilidad altísima de que una planta eléctrica de un establecimiento falle, estar trabajando en una de las peores condiciones de estrés que podamos tener, porque el equipo de salud inmediatamente tiene que dar respuestas al haber la falla eléctrica y correr hacia donde están los pacientes que son susceptibles a tener un desenlace fatal por falla de la energía eléctrica. Claro. Ahora, doctor, ¿qué estadísticas dejaron, qué cifras dejaron el primero de estos grandes apagones que se han producido? Las estadísticas del primer apagón, debemos recordar que este apagón nosotros lo dividimos por Médicos Unidos en 2 fases en varios estados y en una sola fase en otros estados. Cuando hablamos de 2 fases es porque hubo una primera fase de 18 horas sin luz, luego un tiempo de aproximadamente de 6 a 7 horas con energía eléctrica y luego un segundo apagón. Y en otros estados fue un apagón continuo de casi 3 días. Cuando hablamos de esto tenemos que hacer hincapié en algo. Los hospitales de Caracas, sus plantas eléctricas no habían tenido que afrontar nunca una falla eléctrica tan importante. Y es por eso que la mortalidad de Caracas o la posibilidad de falla de las máquinas o las plantas eléctricas en Caracas era mucho mayor. Porque en el interior de la República sí existe un continuo problema de energía eléctrica y cortes de luz con cierta frecuencia y las plantas eléctricas, si se quiere, están funcionando con cierta regularidad, lo que garantizaría una respuesta bastante inmediata. Pues quiero agradecer a Jaime Blas, director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela. Gracias por acompañarnos estos minutos. Muchas gracias a ustedes por habernos permitido estos momentos en su tiempo y de poder darle la verdad de nuestro país. Como ven, he tenido que filmar esta entrevista en el carro porque en la zona donde vivo la cobertura de internet está muy deficiente y no cuento con energía eléctrica. Entonces, agradecido a ustedes que sean la voz de nosotros y la voz de nuestros pacientes. A usted. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram, @NTN24 y @idania.chirinos. Gracias por estar allí. Les espero mañana, como siempre, para analizar, debatir, compartir la agenda informativa de este día. Buena tarde para todos.